Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos en el Largo de la Vida. Antes de comenzar con el libro de Mormón, esta semana nos toca Alma del capítulo 36 al 38. Quería recordar a nuestros hermanos de Colombia, Venezuela, que están sufriendo mucho por los terremotos. Queremos hacerles saber que oramos por ellos. Estos son momentos de mucha tristeza y angustia porque también hubo terremoto en parte de Indonesia, en Japón, hubo inundaciones también en Estados Unidos, está habiendo fuego en Europa. Hay muchos de nuestros hermanos que están sufriendo también por enfermedades, por las guerras. Son momentos para orar y y pedir para que ellos puedan recibir la ayuda que necesitan. Queremos que ellos sepan que nosotros sabemos de sus sufrimientos y sus dolores y oramos para que puedan recibir alivio en estos momentos tan difíciles de sus vidas. Sabemos que la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, siempre extiende su mano a todos los hijos e hijas de Dios, no importa si son miembros de la Iglesia o no, le ayuda le va a llegar. Pero debemos orar por ellos, recordarle en nuestras oraciones a ellos que están sufriendo mucho en estos momentos muy difíciles. Y nos lleva ahora vamos al libro de Alma, que nos trae el recuerdo de después que Alma predicó a los soramitas, comenzó una guerra entre ellos, eh, que se habían juntado con los lamanitas. Llamó a sus hijos para apartarlo y darle llamamientos, darle algunas cosas importantes, especialmente a su hijo Elamán, y también llamarle la atención a algunos de sus hijos que eran un poco rebeldes, traerlo al camino nuevamente, y a otros hacerles saber que él está muy gozoso de saber que están guardando los mandamientos y que se esfuerzan por cumplirlos. Y esto es un recuerdo a nosotros como padres que debemos hablar con nuestros hijos. A hijos que están esforzándose para guardar los mandamientos, que están cumpliendo con los mandamientos, hacerles saber a ellos que estamos complacidos, que nos sentimos gozosos de que están esforzándose por guardar los mandamientos. Y aquellos hijos que son un poco rebeldes, hacerles saber que Dios los ama, de que pueden cambiar el camino que han tomado y que se espera lo mejor de ellos. No porque queremos evitar de que el hijo que no guarda los mandamientos se ofenda porque eh, estamos sintiéndonos gozosos por el hijo que está haciendo bien. Aquí Alma nos enseña de que hay que hacerle saber a nuestros hijos, a que sentirse agradecido por el hijo que se esfuerza. Y también podemos reprender al hijo que no está cumpliendo y ayudarle a que vuelva al camino. Esto es un buen, hermoso recordatorio para todo padre que quiera hablar con sus hijos, que debemos hablar. También él comparte su testimonio con ellos. Como padres debemos compartir el testimonio que tenemos con nuestros hijos. Y en estos capítulos, del 36 al 38, vamos a recordar que los soramitas rechazan el mensaje de Alma y de los otros misioneros. Solo algunos de ese pueblo aceptaron el mensaje y se fueron a vivir con el pueblo de Amón. El resto se unió a los lamanitas y los incitaron en contra de los nefitas y provocaron una guerra. También los nefitas empezaron a endurecerse en contra de la palabra de Dios y como resultado a la decadencia espiritual, Alma llamó a sus hijos y le dio consejos a cada uno de ellos. Y esto es lo que más o menos vamos a ver en estos capítulos. Vamos a ir a las escrituras. eh, y comienza diciéndole a su hijo Elamán que dé oído a sus palabras. Y también le dice algo que
lo vamos a encontrar varias veces en estos capítulos. Le dice, al grado que guarde los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Cuando le habla esto, él le recuerda a su hijo que él, cómo fue que él logró un testimonio de la obra del Señor. Le habla acerca de que él andaba con los hijos de Mosía tratando de destruir la iglesia y que un ángel en el capítulo 11 dice que un ángel se le apareció y que le dijo a él, a menos de que por ti mismo quieras ser destruido, no trates más de destruir la iglesia de Dios. Él dice que se sintió herido de tan grande temor y asombro de que tal vez fuese destruido, que cayó al suelo y no oyó más nada. Yo creo que Alma e hijo pensaba que tal vez había escuchado los anticristos que hablaban de que no hay un Salvador, de que las escrituras son todas mentiras, los profetas son falsos, no pueden saber las cosas del futuro. Tal vez había sido influenciado por esto. Tal vez pensó que la iglesia que había formado su padre era una cosa de él nomás, que él había inventado, de que todo eso no era verdad. Y cuando se dio cuenta de que sí era verdad, porque un ángel de Dios se le apareció, tocó tanto su corazón que habrá pensado, uy, esto sí es verdad, esto es verdad. Y le cuenta, y le da su testimonio de esto, ¿no? Y le dice en el versículo 12, pero me martirizaba un tormento eterno, porque mi alma estaba atribulada en sumo grado y atormentada por todos mis pecados. Cuando yo estaba leyendo esto, yo me pregunté por qué Mormón decidió incluir nuevamente todos estos versículos, todo este capítulo, si ya lo había explicado o lo había expresado bien Alma en Mosía capítulo 27. Él contó todo esto, todo lo que le había pasado. ¿Por qué Mormón decidió ponerlo de nuevo todo esto? Se tomó el tiempo para hacerlo y ponerlo aquí. Yo me estaba preguntando a qué se debe, por qué, qué es lo que quiere que nosotros podamos aprender de esto. Y dice en el versículo 13, sí, me acordaba de todos mis pecados e iniquidades, por causa de los cuales yo era atormentado con las penas del infierno. Sí, veía que me había rebelado contra mi Dios y que no había guardado sus santos mandamientos. Tengo aquí algo del Elder Woodruff, quería compartir con ustedes. Dice, Alma testificó que después de clamar a Jesús pidiéndole misericordia, seguía recordando sus pecados, pero ese recuerdo dejó de afligirlo y de atormentarlo porque sabía que se le había perdonado. Una de las cosas que aprendemos en este libro de Alma es que eh, él recibió el perdón de sus pecados antes de contarle esto a su hijo el ama. Pero de todas formas, él recordaba cada cosa que él había pasado en su vida. Y él recordaba completamente todos estos pecados. Pero una de las cosas que aprendemos es que él había sido perdonado, pero aún seguía recordándolo. Y esto nos enseña a nosotros de que para que nosotros podamos entender un poquito mejor que el sufrimiento por nuestro pecado, cuando somos perdonados, ya dejamos de sentir ese cargo de conciencia, esa culpa que nos hace doler y nos hace sufrir.
No vamos a olvidarnos de los pecados, de todas las cosas malas que hemos hecho, no lo vamos a olvidar. Eso está grabado en nuestras mentes. Pero sí no vamos a sentir más ese dolor, esa pena, ese sufrimiento, porque todo eso es absorbido en la expiación de Jesucristo. Él absorbe todo eso para que nosotros podamos seguir adelante y seguir buscando el perdón y el arrepentimiento. Eso es lo que una de las cosas que Alma nos quiere enseñar aquí. Otra de las cosas que he aprendido, pero vamos a seguir leyendo las escrituras y vamos a ir comentando acerca de eso. Yo voy a leerle del 14 al 17. Y dice, sí, y había asesinado a muchos de sus hijos, o más bien los había conducido a la destrucción. Sí, y por último mis iniquidades habían sido tan grandes que el solo pensar en volver a la presencia de mi Dios atormentaba mi alma con indecible horror. Y aquí en el versículo 15 él dice, oh, si fuera desterrado, pensaba yo, y aniquilado en cuerpo y alma, a fin de no ser llevado para comparecer ante la presencia de mi Dios para ser juzgado por mis obras. Y por 3 días y 3 noches me vi atormentado, sí, con la pena de un alma condenada. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, y aquí también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. En ese momento, cuando él está sintiendo ese dolor, esas tribulaciones, esas penas que estaba sintiendo, él se acuerda de que su papá estaba hablando de un Salvador. Le viene a la mente así como un pequeño recuerdo. Ah, mi papá habló de un tal Jesucristo, creo que era. eh, Porque así son nuestros hijos, no nos prestan mucha atención. Y Alma aquí le hace saber de que él estaba pensando en esto, ¿no? De que iba a expiar los pecados del mundo. Y aquí dice en el versículo siguiente, dice, y al concentrar mi mente en este pensamiento, solamente concentró su mente en ese pensamiento, de que había un tal Jesucristo, que era un hijo de Dios, que él iba a expiar los pecados del mundo. En ese momento que él piensa eso, él dice, oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Y dice, y he aquí, cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mi dolor. Cuando solamente él pensó esto, cuando él pensó que Jesucristo era el Hijo de Dios, que él venía a expiar los pecados del mundo, en ese pequeño pensamiento, en ese momento, él fue sacado de todos sus dolores y penas. Dice que no se acordaba más de sus dolores. Instantáneamente fue. ¿Se acuerdan ustedes que Amulek habló a esto al pueblo de Soramita en el capítulo 34, en los versículos 31, que le dice, instantáneamente la expiación comienza a funcionar en nosotros cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y nos arrepentimos instantáneamente? Alma dice eso, que cuando concentró su pensamiento en eso que estaba él pensando,
y pidió que sea perdonado de sus pecados, instantáneamente dejó de sentir ese dolor. Esto lo trae a nosotros el- la esperanza de saber de que cuando nosotros recurrimos a Dios y le pedimos que por medio de Jesucristo sean perdonados nuestros pecados, instantáneamente la expiación comienza a funcionar en nosotros. Algunos es instantáneo, así. A otros lleva tiempo. Y debemos seguir pensando en esto. Debemos seguir creyendo en Jesucristo, esforzarnos por guardar los mandamientos, de perseverar hasta el fin, de no cometer más pecado. Y vamos a ser limpios. Esta es una promesa hermosa, exquisita. Y yo me preguntaba, ¿por qué Mormón, como yo le dije anteriormente, quiso poner esto? Tal vez esto tiene algo que ver con lo que nos va a pasar a nosotros si morimos, porque la situación de Alma en estos 3 días que él estuvo inconsciente fue como si se hubiera muerto. Su espíritu había dejado su cuerpo. Su papá sabía que él estaba vivo, lo demás no pensaba que había muerto, pero su papá le decía, no, duerme en Dios. Em, Tal vez es una representación de lo que le va a pasar a todos hijos e hijas de Dios lo que vivimos en la tierra si morimos sin arrepentirnos. Que tal vez vamos a tener que sufrir por nuestros pecados. Vamos a tener que pasar por estos dolores. A veces no nos damos cuenta, no sabemos cuán doloroso va a ser el sufrimiento por no habernos arrepentido a tiempo. Y esto es lo que el libro de Mormón nos quiere enseñar. Esto es lo que nuestros profetas eh, actuales nos enseñan. Debemos arrepentirnos. Esta es la parte clave del libro de Mormón, el arrepentimiento. Esto es lo que se predica en los misioneros, el arrepentimiento. Esto es lo que nos habla el profeta y los apóstoles actuales del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere hacer entender a nosotros que es crucial en esta vida, ahora, en este momento, que aprovechemos esta oportunidad para arrepentirnos de todo nuestro pecado, para no tener que sufrir. Y esto fue lo que aprendí yo, de que lo que Mormón nos quiso poner de vuelta es para que nosotros podamos entender qué va a suceder con nosotros si no nos arrepentimos. Y cuando yo me daba cuenta de esto, leí un mensaje del elder Christofferson que me aclaró muchísimo más referente a esto. Quiero compartirlo con ustedes. Por favor, búsquenlo y léanlo bien en la Conferencia General de octubre del 2011. Dice, cualquier dolor que implique el arrepentimiento siempre será mucho menos que el sufrimiento que se requiere para satisfacer la justicia por una transgresión que no se haya resuelto. El Salvador dijo muy poco acerca de lo que sufrió para satisfacer las demandas de la justicia y expiar nuestros pecados, pero sí hizo esta reveladora declaración. Porque aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo, padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu y deseara no tener que beber la amarga copa.
Esto fue lo que Mormón quería que nosotros supiéramos, que no dejemos pasar esta oportunidad para recibir las gracias de Jesucristo, todo lo que hizo en el monte de Getsemaní, la expiación. Este es un fruto divino que es dado gratuitamente para que todos podamos recibirlo si los arrepentimos, si prometemos que no vamos a pecar más. Pero aún así Dios nos ama tanto que si nosotros nos arrepentimos verdaderamente, no importa todas las veces que sea, si nos arrepentimos y prometemos a Él que no vamos a pecar más, es allí que la expiación de Jesucristo es efectiva en nosotros. Nos salva instantáneamente, nos saca ese dolor, ese tormento de haber pecado contra Dios, contra la palabra, contra Jesucristo, que hemos manchado nuestro espíritu con las maldades de este mundo. Aprovechemos que tenemos vida en esta tierra para arrepentirnos de todo nuestro pecado. Y no solamente arrepentimos, Alma nos sigue hablando qué hizo Él después de haber recibido la remisión de sus pecados. Él sigue diciendo, vamos a leer los versículos 19 y tengo una cita también. Él dice que cuando pensó en esto, que se lo voy a leer de vuelta, ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mi pecado. Aunque él seguía recordando sus pecados, pero ya no había dolor, ya no había tormento en su alma. Y él, cuando él recibe este gozo, él se esfuerza para cumplir con Dios y vamos a ver todo lo que él hizo, ¿no? Y él le explica brevemente en esto. Tengo aquí algo del elder Bob Packer. Dice, no tienen por qué saberlo todo para que el poder de la expiación surta efecto en ustedes. Tenga fe en Cristo y empezará a surtir efecto el mismo día que lo pida. El mismo día. Es instantáneo. Ahí, como dijo Amulek, instantáneo. ¿Sí? Ahí, como dijo Alma, apenas entró su pensamiento en esto, fue ahí, inmediatamente recibió la paz. Esta es la paz que todos deseamos, la paz que todos buscamos en nuestras vidas. Y él luego sigue diciendo en los versículos siguientes, él dice, oh, qué gozo en el versículo 20, y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Su dolor fue terrible, fue un tormento, pero cuando recibe la remisión de sus pecados, fue un gozo extraordinario. Lo llenó de un gozo profundo en él. Y le sigue diciendo a su hijo, no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como mis dolores, pero también no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Y vamos a leer el versículo 22 completo. Dice, sí, me pareció ver así como nuestro padre Leí vio a Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles, en actitud de estar cantando y alabando a su Dios. Sí, mi alma anheló estar allí. Como vemos, él estaba pasando un momento como de que él había muerto. Su espíritu vio esto y él deseó estar allí. No quería irse, él quería quedarse ahí, quería estar ahí.
Pero no fue así en ese momento. Dice que sus miembros recobraron sus fuerzas. En el versículo 23, mis miembros recobraron su fuerza y me puse de pie. Manifesté al pueblo que había nacido de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo él? Da testimonio. O sea que después que recibe la remisión de sus pecados, él comienza a dar testimonio de la verdad. Él empieza a predicar el evangelio. Y dice vamos a leer el versículo 26, tengo una cita del Elder Anderson. Dice, porque a causa de la palabra que él me ha comunicado, he aquí, muchos han nacido de Dios y han probado como yo he probado, y han visto ojo a ojo como yo he visto. Por tanto, ellos saben acerca de estas cosas, de qué he hablado, como yo sé, y el conocimiento que tengo viene de Dios. Él comenzó a dar testimonio y a predicar el Evangelio. Esto es lo que nosotros debemos hacer, no solamente quedarnos, recibimos el perdón y quedarnos callados ahí en silencio. En esto podemos ver cuando las personas se han arrepentido y Dios lo está perdonando, o están en camino de ser redimidos, que comienzan a dar testimonio, comienzan a predicar el Evangelio. Quieren que todos sepan esta maravillosa verdad de que podemos ser perdonados en esta vida, recibir la remisión de nuestro pecado, recibir el gozo, el descanso de nuestras almas, estar en paz a pesar de los grandes tumultos que nos tiene la tierra en estos tiempos, a pesar de los grandes sufrimientos y atrocidades que suceden. Nosotros podemos encontrarnos en paz, en comunión con Dios. Eh, el Elder Anderson, el Elder Anderson está aquí. Él dice, al confesar nuestros pecados con sinceridad, restituir lo que podemos a quien hayamos ofendido y abandonar nuestros pecados, guardando los mandamientos, estamos en el proceso de recibir el perdón. Con el tiempo sentiremos que la angustia de nuestro pesar se mitiga. Se depurarán nuestros corazones de toda culpa y tendremos paz de conciencia. Lo voy a leer de nuevo. Dice, al confesar nuestro pecado con sinceridad, restituir lo que podamos a quien hayamos ofendido. Esto es lo que hizo Alma. ¿De qué forma restituyó? Él salió a predicar el Evangelio. Salió a limpiar todos aquellos errores que él había desparramado. Abandonar nuestros pecados, guardando los mandamientos. Estamos en el proceso de recibir el perdón. Con el tiempo sentiremos que la angustia de nuestro pesar se mitiga. Se depurarán nuestros corazones de toda culpa y tendremos paz de conciencia. Esta es la paz que deseamos, esta es la paz que buscamos. Podemos lograrlos, podemos sentir esta paz a pesar de todas las distracciones y los grandes, ¿cómo podría decir? Eh, Todas las cosas y tribulaciones que estamos pasando en esta tierra. A pesar de eso, vamos a tener paz. Y voy a leerle este último versículo y ya vamos a, a pasar. Em, ver, Me permite un segundito. Ah, aquí lo tengo. Dice, voy a leer el último versículo. Dice,
Mas he aquí, hijo mío, esto no es todo, porque tú debes saber, como yo sé, que al grado que guarde los mandamientos de Dios, aquí le repite nuevamente, prosperarás en la tierra. Debes saber también que si no guarda los mandamientos de Dios, serás separado de su presencia. Y esto es según su palabra. Y esto lo vamos a ver repetidamente. Es muy importante que nosotros podamos darle el testimonio a nuestros hijos, hacerles saber la verdad de todas las cosas. Y ahora vamos a seguir, vamos a pasar al capítulo siguiente, vamos a pasar al 37. Aquí Alma le enseña a su hijo Elamán que el Señor a menudo utiliza cosas pequeñas y sencillas para hacer grandes cosas. Por ejemplo, permitir que las escrituras señalen el camino que debemos seguir en la vida y que el Señor tenía un gran propósito para los registros en el futuro. A veces nos preguntamos por qué tenemos que leer las escrituras, por qué tenemos que orar, por qué tenemos que ir a la iglesia, por qué tenemos que participar de la Santa Cena. Estas son cosas pequeñas que hacen grandes cosas para nosotros en el futuro, también para las generaciones siguientes. Eh, Esta pequeña fe que nos impulsa a nosotros a leer las escrituras, a orar continuamente, a ir los domingos a la capilla, a participar de los sacramentos, de hacer servicio. Estas pequeñas cosas son grandes a la vista de Dios y crean generaciones que continúan en la fe. Y esto lo sabemos, hemos visto cómo el Evangelio cambia vida. En el versículo 2 dice, le dice, y también te mando que lleves una historia de este pueblo, como lo he hecho yo, sobre las planchas de Nefi, y que conserves sagrada todas estas cosas que he guardado, así como yo las he preservado, porque se conservan para un sabio propósito. Le pasa las planchas y le dice que él tiene que escribir también, él tiene que seguir, contar todas las cosas que están sucediendo. Y le dice que también le dan las planchas de bronces que contienen las Sagradas Escrituras, también contiene genealogía desde el principio de la creación. En el versículo 4 dice, deben ser guardadas y preservadas a fin de que lleguen a saber de los misterios que contiene. Le hace saber que el Señor quiere que estas planchas sean guardadas para que sepan los misterios de Dios, para que aprendan de las sagradas escrituras. Esta sagrada escritura, Alma la utilizó muy bien para traer a muchos lamanitas a la verdad. Tengo algo aquí del presidente Nelson. Quería compartirlo con usted, que habla acerca de las escrituras. Dice, sumergirnos diariamente en la palabra de Dios es crucial para la supervivencia espiritual, especialmente en estos días de agitación mundial. Al deleitarnos diariamente en la palabra de Cristo, las palabras de Cristo nos dirán cómo responder a dificultades que jamás pensamos que íbamos a enfrentar. Las escrituras son medios pequeños pero nos preparan a nosotros para grandes cosas, para recibir todas las bendiciones después de esta vida. No consideremos que las escrituras, porque son un libro o si la leemos digitalmente, oh, son cosas chicas, hay que leerlo. No, hermano, debemos leerlo con fe, debemos leerlo porque ahí encontramos la palabra de Dios. Hay muchas cosas que Dios nos quiere hacer saber y están en la escritura. Busquémoslas como si fuera que estamos buscando grandes tesoros, que podemos cambiar nuestras vidas con estos grandes tesoros. Estos tesoros de las escrituras cambian nuestra vida para la vida eterna. Nos trae la verdad de cómo son las cosas en esta vida
y cómo serán en la vida venidera. Especialmente el libro Mormón nos cuenta todas estas cosas. Em, Y en el versículo 6 le dice, ahora bien, tal vez piense que esto es locura de mi parte, mas he aquí te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, y en muchos casos los pequeños medios confunden a los sabios. Estas son la obra maravillosa y un prodigio de Dios. Son pequeñas cosas a la vista de aquellos que se creen grandes filósofos, científicos y genios. Son pequeñas cosas, pero tienen un valor eterno en nuestras vidas y especialmente como familia. Nos cambia la vida, nos da la paz y la tranquilidad que necesitamos en los momentos difíciles. Y dice en el versículo 7, y el Señor Dios se vale de medio para realizar sus grandes y eternos designios. Todos los medios que Dios utiliza, las escrituras, la oración, los profetas, los apóstoles, los misioneros, son medios que el Señor usa para llamar a sus hijos y a sus hijas a la verdad. Tenemos que escuchar la palabra, no desecharlo porque son cosas simples. Hay personas que no tienen estudio y son llamados a ocupar cargos en la iglesia. Dios sabe por qué están ahí. Nosotros debemos aprovechar esta oportunidad porque Dios se vale de cosas pequeñas para realizar sus grandes designios. No consideremos porque una hermana no tiene estudio o que no habla bien, o el hermano que no tiene estudio y no habla bien, no desechemos sus consejos. Tal vez Dios lo ha puesto ahí para que nosotros aprendamos sabiduría, para que lleguemos a ser más sabios, porque nadie es más que otro. Todos somos hijos e hijas de Dios. Todos tenemos derecho a lograr las eternidades. Y después de esta vida, nosotros nos daremos cuenta cuando estemos allá frente a Dios de que todas estas cosas nos sirvió de experiencia, nos sirvió para ganar un mejor lugar, para estar con Dios y Jesucristo y disfrutar la paz que necesitamos. Y él dice que sin esto, las escrituras, sin esos anales, dice, él no habría podido convencer a tantos miles de la manita de las tradiciones erróneas de sus padres. Sí, estos anales y sus palabras los llevaron al arrepentimiento, es decir, los llevaron al conocimiento del Señor su Dios y a regocijarse en Jesucristo su Redentor. Y esto es lo que hacen las escrituras, hermano. Esto lo pueden leer en el versículo 9 del capítulo 37. Esto es lo que hacen, nos llevan al arrepentimiento, nos hacen ver que el Señor es nuestro Dios, regocijarnos en Jesucristo como nuestro Redentor. Tengo aquí algo de Leder Scott, dice, no cedas ante la mentira de Satanás de que no tienes tiempo de estudiar las escrituras. Elige un momento para estudiarla. Deleitarse en la palabra de Dios cada día es más importante que dormir. Y los estudios, el trabajo, la televisión, los videojuegos y las redes sociales. Quizás tenga que reordenar tus prioridades con el fin de tener tiempo para estudiar la palabra de Dios. Si es así, hazlo. La palabra de Dios, las escrituras, son más importantes que todas las cosas. Todas estas cosas del mundo, cuando tengamos que morir y partir, no llevaremos nada. Las escrituras, nuestras oraciones, nuestro servicio voluntario, y lo hacemos para mejorar la vida de nuestro prójimo. Todas estas cosas las llevaremos. Y esto es lo que nos dará la paz, la tranquilidad en el reino celestial. Ahora sí vamos a ir al versículo 12. Vamos a ver el versículo 12.
En el versículo 11 hay algo muy interesante, ¿no? Porque dice que aquí le está hablando de que las escrituras son un medio para traer muchos de miles al conocimiento del Redentor y sacarlos a los nefitas que hoy endurecen sus corazones en el pecado y la iniquidad. Y en el versículo 11 dice, y todavía no me ha sido revelado plenamente estos misterios, por tanto me refrenaré. Que no, él no le fue revelado qué va a suceder con los nefitas, ¿no? Y él no quiere especular. Esto es un problema que estamos teniendo en la iglesia. Especulamos mucho con las escrituras. Aquí Alma nos enseña, él dice, por tanto me refrenaré. No quiere especular. Bien podría decir, tal vez los nefitas esto, hay muchos nefitas que se unieron a los lamanitas, tal vez sobrevivieron. Podía haber dicho muchas cosas, pero él no tenía aclarado este misterio y prefirió no especular acerca de las escrituras. Esto tenemos que aprender. Muchos miembros de la iglesia deben aprender esto. Dejar de especular. Utilizamos la especulación para ganar más visita a nuestro canal, para que muchos nos visiten los canales, para que le pongan un like, un me gusta, y para que su canal pueda ser visto y aumenten. Todas estas cosas son lo que llamamos buscar los tesoros de la tierra. ¿Estamos buscando eso o estamos buscando los tesoros de los cielos? La especulación sí va a traer mucha gente a que nos vean, que nos vean los videos que ponemos. Cuando especulamos de la segunda venida del Cristo, especulamos de quién van a ser los misioneros que van a ir a predicar a Israel, cuando especulamos todas estas cosas. Lo que hacemos, estamos trabajando para el mundo, no estamos trabajando para el Dios. Estamos trabajando para nuestro propio provecho, para ser visto de los hombres. Debemos arrepentirnos de esto. Debemos cambiar. ¿Para quién estamos haciendo esto? ¿Es para Dios? La gloria sea a Dios. Si Dios quiere que mi canal progrese, Él lo va a hacer. Yo voy a poner, como sucedió cuando Jesucristo alimentó a los 5.000 o más personas con alimento. Le dijo, ¿qué tienes para traer? Le trajeron, si no me equivoco, 2 peces y 3 panes. Jesucristo multiplicó esto. Yo traigo esto, lo poco que tengo. Si Dios quiere multiplicarlo, que se haga la voluntad de Él. Y la gloria sea para Él. Y si no, así será. Yo soy el que más he aprendido en esto. Yo he recibido muchas respuestas de las escrituras, estando leyendo, preparándolos y también en el momento que yo estoy hablando en el canal, se me han venido pensamientos, ideas de que me da contestación, con la contestación a mi respuesta, de que yo no entendía ciertos capítulos, ciertos versículos, qué quería decir con esto. He recibido respuesta en los momentos esos. Y yo me glorío en mi Dios y doy gracias a Dios cada día por tener la oportunidad de poder hablar del libro de Mormón. Él me ayudó a hacer esto porque yo de tecnología mucho no sé. Y como ustedes saben, se dan cuenta, por ahí se me pierden algunas cosas. Pero estoy agradecido porque Dios me ha dado esta oportunidad de dar mi testimonio al mundo. El libro de Mormón es un libro sagrado y lo sé de todo corazón y lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Y vamos a seguir hablando. En el versículo 12 dice, y quizás sea suficiente si solamente digo que se conservan para un sabio propósito. Está hablando de las planchas, el cual es conocido por Dios, porque Él dirige con sabiduría todas sus obras, y sus sendas son rectas, y su curso es un giro eterno. En el versículo 13 al último dice, si le vuelve a recordar lo mismo, le dice, em, dice, y Él ha dicho,
si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Pero si no guardáis mis mandamientos, seréis desechados de su presencia. Lo repite constantemente esto y va a seguir diciéndolo en los próximos. Y esto es para nosotros también, hermano. Vamos a prosperar significa que vamos a tener la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Dios mismo va a estar con nosotros. Eso es prosperar aquí en esta tierra. Tener el Espíritu Santo es prosperar. Eh, Hablando de esto, del Espíritu Santo, yo he recibido grandes revelaciones, grandes para mí, inclusive para mí, por supuesto. No, tal vez lo podemos encontrar en algún discurso, tal vez, pero el Espíritu Santo nos protege y nos cuida a nosotros. Todos los que han recibido el Espíritu Santo por medio de la imposición de mano de sacerdotes aprobado por el obispo y por la iglesia que han sido aprobados para realizar estas ordenanzas. Si ustedes han recibido el Espíritu Santo por medio de los sacerdotes de la iglesia, ustedes son protegidos y ustedes tienen que aprender a ver esto. Satanás no va a tener ningún poder sobre ustedes si ustedes guardan los mandamientos y siguen viviendo una vida digna para que el Espíritu Santo los pueda proteger a ustedes y ayudarle a vencer las tentaciones que este mundo nos ofrece. Y esta es una gran bendición para nosotros prosperar en la tierra teniendo el Espíritu Santo. Voy a pasar al versículo 18. Dice, porque les prometió que preservaría estas cosas para un sabio propósito suyo, a fin de manifestar su poder a las generaciones futuras. Le hace saber cuál es por qué Dios quiere que esas planchas sean preservadas. También le dice, en ellas Él ha manifestado su poder, también manifestará aún en ellas su poder en generaciones futuras, por tanto serán preservadas. Al último del versículo 19, por tanto serán preservadas. Eh, de ahí le hace saber que si el Amán desea no hacer nada con las planchas, Dios las va a preservar. Tal vez va a escoger a otro que se haga cargo, pero él tiene la oportunidad esta de cuidarla y protegerla eh, para que puedan llegar al futuro. ¿Cuáles son estas? Son las escrituras que estamos leyendo nosotros, que la conocemos como el libro de Mormón. Luego, más adelante, le dice en el 21, también te voy a hablar de las 24 planchas. Aquí le habla acerca de lo que nosotros tenemos como el libro de Éter. Aquí le habla acerca de todo lo que sucedió con esta, eh, con con este pueblo de Jared. Y lo conocemos como el libro de Éter. Le dice también que todo lo que el Señor había preparado, qué había sucedido con este pueblo y que en el versículo 26 en el 25 le dice que tenían que arrepentirse y en el 26 dice, y vemos, hijo mío, que no se arrepintieron, que fueron destruidos completamente sobre la tierra. Y en el 27 dice, y ahora bien, hijo mío, te mando que retengas todos sus juramentos y sus pactos y sus acuerdos en sus abominaciones secretas y todas sus señales y sus prodigios retendrás para que este pueblo no los conozca, no sea que por ventura también caigan en las tinieblas y sean destruidos. Aquí le da un mandamiento de que ahí en esas planchas hay muchas escrituras, hay muchas cosas que fueron ocultas de pactos y juramentos que habían hecho los jereditas. Le está diciendo que no los ponga, que no le haga saber, que no le cuente a nadie, que no diga nada. Y esto me llevó a mí a pensar también en los libros diarios, en los journals que algunos le llaman,
eh, donde nosotros ponemos la historia de nuestras vidas. Hay muchas cosas que no, las generaciones siguientes no deben saber. Hay muchas cosas que han pasado en nuestras vidas que tenemos que orar para saber, ¿son necesarias escribirlas? ¿Va a ser beneficioso para las generaciones, para mis hijos, para mis nietos, mis bisnietos? Cuando lean el libro diario mío, eh, puedan saber lo que sucedió, lo que pasó. Em, Debemos tener cuidado en lo que escribimos en nuestros libros diarios. Hay cosas que son importantes, pero hay cosas que no son tan importantes, que tal vez puede afectar a las generaciones siguientes. Y esto me ayudó a pensar en esto, ¿no? De que tenemos que tener cuidado qué es lo que escribimos en nuestros libros diarios. Em, Luego dice en el versículo 29, un pedacito, dice, apenas empiezo a leer un pedacito. Por consiguiente, esconderás de este pueblo esos planes secretos de su juramento y sus pactos, que no era necesario que lo sepan, no era necesario que, porque no le iba a servir de nada, sino que puede causar daño espiritual a las personas. Y lo que nosotros escribimos también, debemos pensar, pueden causar ciertos daños, porque nosotros hemos sido niños también. Y nuestros hijos a veces piensan de una manera eh, diferente cuando nosotros queremos ayudarle a pensar, queremos darle nuestro testimonio, contarle cómo era nuestra vida y qué pasó. Pero nuestros hijos escuchan otra cosa. A veces debemos tener cuidado en esto, porque nuestros hijos dicen, bueno, si mi papá hizo esto, esto o aquello, y ahora, bien, Dios lo perdonó, ahí está viviendo bien, es un buen líder, es una buena persona. Ah, yo también puedo tal vez hacer lo mismo. Yo voy a hacer esto, eso y aquello. Total, después cuando llega viejo me voy a arrepentir y ya voy a vivir una vida mejor así como él. No, esto no es correcto. Nosotros no podemos a contarle todas las cosas malas a nuestros hijos. Eh, no podemos, tenemos que tener mucho cuidado. Las mentes de ellos son muy tiernas, pueden usarlo de una forma incorrecta. Oh, mira, mi papá tomó y fumó y tiene buena salud. Ya tiene 90, 80 años, mira qué buena salud que tiene. Entonces yo también voy a hacer lo mismo. Después me arrepiento. Como eso hay muchas otras cosas malas que tal vez. Por eso debemos tener muchos cuidados, hermano. Cuando escribamos algo, digamos algo a nuestros hijos, tal vez podemos causarle mucho daño. Debemos orar para saber si es correcto de decirle eso a nuestros hijos, contarle eso a nuestros hijos. En el 33 le dice que le da un mandamiento, dice, predícales el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento, hermanos, es esencial. Debemos entender para no sufrir después de esta vida. Enséñales a humillarse y a ser mansos y humildes de corazón. Enséñale a resistir toda tentación del diablo con su fe en el Señor Jesucristo. Acá hay muchas cosas hermosas que nos sirven como padres para poder enseñarle a nuestros hijos. En el 34, enséñales a no cansarse nunca de las buenas obras, sino a ser mansos y humildes de corazón, porque esto hallarán descanso para sus almas. En el 37, consulta, Señor, en todos tus hechos, y Él te dirigirá para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que Él te cuide en tu sueño. Cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios. Si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. También le habló y le dio la leona. En el versículo 38, acá la leona. Esta es la primera vez que se nombra como leona. Anteriormente se decía como director o brújula. Esta es la primera vez que Alma utiliza la palabra leona, que significa brújula.
Lo podemos encontrar en el primer Nefi, en los capítulos 16 y también en el 18, que le llaman instrumento para dirigir o le llama brújula. Aquí le llama liaona. Y en el versículo 41 dice, sin embargo, por motivo de que se efectuaron estos milagros por medios pequeños, se les manifestaron obras maravillosas. Mas fueron perezosos, se olvidaron de ejercer su fe y diligencia, y entonces esas obras maravillosas cesaron y no progresaron en su viaje. Como son cosas muy pequeñas, la gente piensa que no tiene un efecto eterno. Eh, Todas las cosas pequeñas Dios le da un beneficio eterno para él. En el 44 dice, pues he aquí tan fácil es prestar atención a la palabra de Cristo que te indicará un curso directo a la felicidad eterna, como lo fue para nuestros padres prestar atención a esa brújula que les señalaba un curso directo a la tierra prometida. Y tengo algo del Elder Bernard aquí que nos habla acerca de esto. Y dice en el versículo 45, dice, este director trajo a, trajo a la tierra prometida, trajo a los padres a la tierra prometida, por haber seguido sus indicaciones. Así, la palabra de Cristo, si seguimos su curso, nos lleva más allá de este valle de dolor a una tierra de promisión mucho mejor. Aquí el de Bernard también nos da una relación referente a esta leona o brújula. Dice, al seguir adelante por el camino de la vida, cada uno de nosotros recibe la dirección del Espíritu Santo de la misma forma en que Leí la recibió por medio de la leona. En nuestra vida, el Espíritu Santo funciona exactamente como la leona lo hizo para Leí y su familia, de acuerdo con nuestra fe, diligencia y atención. Y el Espíritu Santo nos proporcionará hoy los medios por los cuales recibiremos, por medio de cosas pequeñas y sencillas, un mayor entendimiento en cuanto a las vías del Señor. El Espíritu del Señor será nuestra guía y nos bendecirá con dirección, instrucción y protección espiritual a lo largo de nuestro trayecto terrenal. Invitamos al Espíritu Santo a nuestra vida por medio de la sincera oración, tanto personal como familiar, al deleitarnos en las palabras de Cristo, por medio de la obediencia precisa y diligente, la fidelidad y el honrar nuestros convenios y mediante la virtud, la humildad y el servicio. Debemos firmemente evitar las cosas que son inmodestas, ordinarias, vulgares, pecaminosas o malas, que hacen que nos alejemos del Espíritu Santo. Es muy bello lo que nos habla aquí, la función del Espíritu Santo. Es enorme, hermano, nos protege muchísimo. Y bien, y termina, dice, la vía está preparada, si queremos mirar, podremos vivir para siempre. Y vamos a pasar al siguiente capítulo. Aquí ya le habla a su hijo Shiblon o Siblon. Le dice también lo mismo, da oído a mis palabras. Y le vuelve a recordar esto, dice. Al grado que guardéis los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra. Y si no guarda los mandamientos de Dios, serás separado de su presencia. Lo mismo que le dijo a Elamán, le recuerda esto. Y nosotros, debe ser para nosotros muy importante. Eh, Mormón lo dejó y lo repitió varias veces para que nosotros podamos recordar esto en nuestras mentes. Y le dice que él está muy gozoso por su firmeza y su fidelidad y su fidelidad para con Dios.
le dijo, has empezado en tu juventud a confiar en el Señor. Aquí le hace saber cuán gozoso él se siente como padre de tener un hijo así que es tan fiel, tan firme y que confía plenamente en Dios. Y nosotros cuando hablemos con nuestros hijos, hacerles saber también, estamos gozosos con ellos. Si están esforzándose en guardar los mandamientos, hacerles saber, hijo, me sentimos muy feliz que te hayas levantado temprano para ir a la capilla, que estés leyendo las escrituras, que estés ayunando, que estés orando. Hacerles saber, dale, de esta forma le alentamos a ellos a continuar. En el versículo 3 le sigue diciendo eh, que tiene mucho gozo por su gran fidelidad, su diligencia, su paciencia y su longanimidad entre los humanos. Él aquí reconoce que él ha tenido mucha paciencia porque sufrió mucho cuando estuvo con los soramitas. Tengo algo aquí que encontré en en el manual supervisado de seminario, la guía del estudio del libro de Mormón individual. Encontré esta cita ahí. Dice, de la experiencia de Shiblón aprendemos, Dios nos librará de las tribulaciones, dificultades y aflicciones, y nos enaltecerá en el postrer día si soportamos todas las cosas con paciencia y confianza en Él. De la experiencia de alma también aprendemos esto. Debemos ejercer fe en Jesucristo y procurar obtener su misericordia, a fin de recibir la remisión de nuestros pecados y hallar paz para nuestra alma. Gibrón sufrió mucho estando ahí con los soramitas. Él fue apedreado, fue perseguido, eh, fue maltratado, pero él continuó en paz, eh, poniendo toda su confianza en Dios y se mantuvo firme. Em, Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir al versículo 9. Voy a leer versículo 9 y una parte del 10 y el 11. Tengo algo del Elder Watson que compartir con ustedes. Y te he dicho esto, hijo mío, para que aprendas sabiduría, para que aprendas de mí que no hay otro modo o medio por el cual el hombre pueda ser salvo, sino en Cristo y por medio de él. He aquí, Él es la vida y la luz del mundo. He aquí, Él es la palabra de verdad y de rectitud. Y en el versículo 11 voy a leer algunas partes nomás del 10 y del 11 y dice, sé diligente y moderado en todas las cosas. Procura no ensalzarte en el orgullo. Procura no jactarte de tu propia sabiduría ni de tu mucha fuerza. Voy a compartir lo que dijo el Elder Watson. Un alma templada, una que sea humilde y llena de amor, es también una persona de mayor fortaleza espiritual. Con mayor fortaleza espiritual podemos desarrollar el autodominio y vivir con moderación. Aprendemos a controlar o moderar el enojo, la vanidad y el orgullo. Con mayor fortaleza espiritual nos protegemos de los peligrosos excesos y adicciones destructivas de nuestro mundo actual. Voy a leer el versículo 12 y tengo algo de leer de Berna también. Dice, usa valentía, mas no prepotencia. Procura también refrenar todas tus pasiones para que estés lleno de amor. Procura evitar la ociosidad. Hablando de esto, el Elder Bernard nos hace saber acerca de este versículo. Dice, Alma le aconsejó a su hijo Shiblon que refrenara todas sus pasiones para que estuviera lleno de amor. De manera significativa, dominar al hombre natural, o sea, controlar todas estas pasiones de hombre natural,
eh, en nosotros hace que tengamos un amor por Dios y sus hijos más abundantemente, más profundo y más duradero. El amor aumenta mediante la justa represión y disminuye por la impulsiva gratificación. Si queremos estar llenos de amor, debemos refrenar estas pasiones carnales del hombre natural. Debemos hacerlo. No, no tenemos otro medio o otro camino. Estas son las enseñanzas que dejó Alma que nos sirven muchísimo para nosotros en este tiempo. Debemos recordar que la leona es el Espíritu Santo. Podemos representarlo de esta forma. Si nosotros usamos la fe, diligencia, paciencia, si leemos las escrituras, si oramos, podemos recibir la guía de Dios, que nos indicará un curso seguro a seguir que nos llevará a la vida eterna. También Alma, cuando estuvo en la presencia de Dios, viendo que Él quería quedarse ahí en ese lugar. Nosotros podemos tener la presencia de nuestro Padre Celestial. Si guardamos los mandamientos, prosperaremos en la tierra. Prosperar es estar con Dios, es tener la guía del Espíritu Santo. Y si no guardamos los mandamientos, no prosperaremos. No vamos a tener la guía del Espíritu Santo. No utilicemos la palabra prosperar en una forma material. Lo veamos de una forma espiritual, porque es eso lo que nos quiere decir Alma, prosperar en las cosas espirituales. Y esto es todo lo que tengo para ustedes. Si les gustó, por favor, denle me gusta y recuerden darle testimonio a sus hijos, compartir este canal con alguien que tal vez le interese y nos vemos en la próxima. Hasta luego y gracias.